Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre el Imperio Turco. Este Imperio Turco que tanto tuvo que ver con las cruzadas. Este estado fue expansivo de gran dominio territorial, al que también se le denomina Imperio Otomano. Duró aproximadamente desde el año 1300 hasta el año de 1922, abarcando partes de 3 continentes actuales: Europa, África y Asia. En su etapa de mayor expansión territorial, teniendo como eje principal la zona actual de Turquía, ubicada en la meseta de Anatolia en el Asia Menor. De sus orígenes se sabe que los turcos son un conjunto de pueblos que provienen de las estepas asiáticas, o llanuras. Tienen una organización nómade, desempeñándose principalmente en el pastoreo. Estos pueblos turcos estuvieron conformados por hunos, ávaros, jázaros, magiares, mongoles, selyúcidas, otomanos, entre otros. El grupo étnico inicial del pueblo turco fueron los pueblos de pastores de raza turánida, instalados en Altaí. Su proceso histórico abarca desde el segundo milenio antes de nuestra era, hasta el siglo XI después de nuestra era. El territorio, o sea, la meseta de Anatolia, sufre inicialmente las invasiones de hititas, griegos y romanos. En el siglo XI, los turcos selyúcidas se establecieron en la región, sometiendo a los demás grupos humanos de turcos, tanto por la vía militar como la religiosa. De esta manera fundaron el sultanato de Rum, expandiéndose hasta el cercano oriente en el siglo XII. Formaron en las fronteras puestos o avanzadas de carácter militar. Los selyúcidas contaron con el apoyo de una serie de tribus, principalmente turcomanas, para resguardar sus intereses cercanos al Imperio Bizantino. Las tribus fronterizas eran nómades, luego se van a sedentarizar. Producto de contradicciones internas y luchas entre el sector dominante, el sultanato de Rum se disgrega, de forma que las tribus sedentarias cobraron autonomía y convirtieron las zonas que ocultaban en principados independientes o beyliks, controlados por una clase dominante compuesta por militares. Entre estos principados se destaca el de los Karamanis, en el centro de Anatolia, y sobre todo el de los otomanos, el cual, a partir del año de 1290 aproximadamente, consolidó su poder con el sultán Osman, Után, del que procedería el nombre de la dinastía otomana. Los grupos de poder de este principado, aprovechándose de la falta de unidad entre los sectores dominantes de la región de Anatolia y sus propias contradicciones, se expandieron hacia el oeste del territorio bizantino mediante la yihad o guerra santa. Por ejemplo, hacia el año de 1325 capturaron Bursa, que se convirtió en su capital. En 1354 tomaron Ankara, en la Anatolia central, también Galípoli, en Europa. Y en 1361 Adrianópolis, que sería su nueva capital. Con la expansión cada vez se convertía más en un imperio, pues controlaban a otros estados y tenían un control centralista, poniendo en riesgo a otro imperio que tenía un marco religioso de dominio diferente al otomano. Estamos hablando del cristianismo bizantino. Durante el gobierno del sultán Murad I, el Imperio Otomano ya controlaba los territorios de Bulgaria y Serbia, después de la victoria de la batalla de Kosovo. El Imperio Otomano creará provincias para la centralización de los excedentes económicos. Este control territorial y a fines del siglo XIV ponía en riesgo los intereses económicos de los señores feudales de Occidente, que buscan la conformación de una cruzada con el objetivo de detener la amenaza turca. Sin embargo, este intento fracasará, pues en el año de 1396, fecha en que se realizará el enfrentamiento militar, son derrotados los grupos de Occidente. Esta propuesta por los turcos fue una posibilidad de tener el control territorial y comercial de Constantinopla. Inician el avance hasta esta región,
pero son obstaculizados por el avance de otro grupo humano procedente de Asia Oriental, ¿no? Estamos hablando de los mongoles, liderados por Timur-Lenk en el año de 1402, quienes anteriormente habían logrado controlar territorios de otros sultanatos. El principal beneficiado de esta debacle fue sin duda el débil imperio bizantino. La reorganización del imperio turco duró 11 años. Tras fuertes luchas internas en el sector dominante, logra prevalecer Mehmed I, quien reconquista los principados y principalmente el sector de Europa Oriental. Murad II hizo de Adrianópolis su nueva capital, a la vez que ponía en funcionamiento una sólida administración, de la que se beneficiaron sus sucesores, con el apoyo de un solo ejército defensivo, expansivo y represivo. Para el año de 1453, Mehmed II logra tomar definitivamente Constantinopla. Con este acontecimiento, se desintegra el Imperio Romano de Oriente, aprovechando la situación de crisis económica política que vivía Bizancio. Esta toma dio a los otomanos una gran ciudad, que rebautizarán como Estambul. Pronto se convertiría en la próspera y rica capital de un nuevo imperio, ahora islámico. La Basílica de Santa Sofía fue convertida en mezquita. Los cristianos que todavía seguían en esta región tendrán libertad de religión, y los grupos de poder verán en estos grupos religiosos, diferentes al Islam, una fuente de ingresos y tributaciones. Igual sucedía con los comerciantes genoveses y venecianos, quienes todavía traían productos de Constantinopla, pero con la diferencia de que pagaban impuestos. Aquellos sectores que aún seguían enfrentándose a los turcos fueron reducidos a la esclavitud. Finalmente, el imperio turco seguirá desarrollándose y expandiéndose hasta finales del siglo XIX, conservando básicamente las relaciones económico-sociales de carácter feudal. Para este periodo, el imperio fue llamado el hombre enfermo de Europa. Finalmente, el imperio se desintegraría totalmente durante la Primera Guerra Mundial. En lo que respecta a la política otomana, la principal vía de expansión del Estado otomano era la guerra, y su institución más importante era su ejército. Las primeras fuerzas otomanas estaban compuestas por una caballería turca, pagada a través de concesiones de ganancias en tierras conocidas como timares. Desde mediados del siglo XIV, los otomanos comenzaron a reclutar otras tropas asalariadas de mercenarios, también llamados genízaros, esclavos, prisioneros de guerra y desde mediados del siglo XV una leva de jóvenes cristianos provenientes de los Balcanes, denominados Teşirme. La administración provincial otomana operaba en función de las necesidades de los grupos de poder, fundamentalmente como un sistema de distritos militares que conformaban cada grupo humano, denominándose milets. Gran parte del trabajo de la administración central consistía en la obtención de los fondos y suministros necesarios para las fuerzas militares y construir carreteras y puentes para facilitar el movimiento de las tropas. En su apogeo, la administración fue muy eficiente. La administración central estaba compuesta por tres partes fundamentales: la extensa casa del sultán, los departamentos gubernamentales, agrupados bajo el control del gran visir, suplente del sultán en todos los asuntos del Estado, y la institución religiosa musulmana, compuesta por funcionarios musulmanes preocupados por la religión y la legislación, agrupados bajo la jefatura suprema del Shaykh al-Islam. Los más importantes de estos eran los cadis, quienes se ocupaban de la administración local y del derecho penal. Antes del siglo XVII, los musulmanes libres servían principalmente como sipahis o en la institución religiosa. El resto de la administración de Estado estaba compuesta básicamente por cristianos convertidos al Islam, quienes eran reclutados en forma de fuerzas militares. La administración utilizaba un idioma, la lengua turco, otomana, con gramática árabe.
Bueno, conmigo será hasta la próxima. Hasta luego.